Muy buenas tardes, doctora Daisy Orozco. Le damos la bienvenida al curso de laboratorio clínico y anatomía patológica. Cuando guste puede iniciar. Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el laboratorio clínico y anatomía patológica. Bien, primero vamos a ver un poquito de los saberes previos. ¿Alguna vez han escuchado sobre el laboratorio clínico y anatomía patológica? ¿Por qué creen que es importante en el apoyo al diagnóstico? A ver, ¿alguno? Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Son algunas de las interrogantes que nos podemos hacer antes de empezar. Aquí tenemos un conflicto cognitivo, un paciente de 35 años de edad con incontinencia urinaria, antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, se acerca al laboratorio a dejar su muestra de orina y al pasar la tirada reactiva se observa en el equipo automatizado un resultado positivo a glucosa. Se desea confirmar su presencia, ¿no? La interrogante sería qué equipo o instrumentos se deben de emplear para poder eh, confirmar la glucosa en orina. ¿No? ¿Qué instrumentos deberíamos emplear para este procedimiento? Y eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de los temas, ¿no? El logro de la sesión es, al finalizar la sesión, el estudiante podrá conocer las generalidades del laboratorio clínico y anatomía patológica con un enfoque en dos áreas, ¿no? Microbiología y banco de sangre y hemoterapia. ¿Cuál es el temario? Generalidades del laboratorio clínico y anatomía patológica, especialidades en el ámbito asistencial, generalidades en microbiología y generalidades en banco de sangre y hemoterapia. Laboratorio clínico y anatomía patológica, ¿no? Eh, Se forman profesionales, en este caso, que son especializados específicamente en procedimientos de tipo analítico, ¿no? Orientados al área de laboratorio clínico que va a estar, va a tener como un fin el prevenir, no sé, el diagnóstico, poder controlar incluso algunas enfermedades que pueden ser tropicales, enfermedades metaxénicas, o bueno, en general todas aquellas enfermedades que aquejan al ser humano. Aquí tenemos un mapa conceptual, ¿no? Sobre el laboratorio clínico y anatomía patológica. Entonces, el profesional de laboratorio clínico y anatomía patológica va a ser un profesional independiente, un profesional que esté altamente especializado, que esté capacitado, que tenga eh, eh, un criterio crítico, analítico, que sea innovador, que sea una persona íntegra, que tenga valores éticos, una moral, con capacidad de poder planificar, evaluar, supervisar los métodos, las técnicas, los procedimientos que se van a desarrollar acorde a los avances científicos y a los avances tecnológicos.
con el fin de poder apoyar en la emisión de diagnósticos, ¿no? En este caso, diagnósticos de laboratorio y al mismo tiempo también que pueda coordinar e interactuar con todo el área interdisciplinaria del ámbito de la salud. ¿No puedes ver? ¿Se puede ver las diapositivas? Por ahí me llega un mensaje que no se puede ver las diapositivas. ¿Se puede ver? ¿Sí? Nora, ¿ya puedes ver las diapositivas? ¿No? ¿No se puede ver las diapositivas? A ver, lo voy a volver a colocar. ¿Ahora se puede ver las diapositivas? Gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Y como les comentaba, no solamente va a participar en lo que es el diagnóstico del laboratorio, no solamente va a haber una coordinación con las diferentes áreas, con el médico, con la enfermera, sino también van a participar en la parte de la promoción de salud, en la parte de la prevención, en el apoyo al tratamiento, sobre todo en la parte microbiológica, porque van a permitir decirnos incluso cuánto es el MIC en el caso de los antibióticos, ¿no? También eh, en parte, ¿no? A dar seguimiento a las diferentes enfermedades que puedan tener los pacientes y asimismo eh, esta carrera va a estar dividida en el ámbito asistencial y en algunas especialidades en las cuales se pueden desarrollar los profesionales, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver algunas, pero tenemos más aparte de las que están aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es hematología, microbiología, citogenética, banco de sangre y hemoterapia, biología molecular, bioquímica, el área de toxicología, hematología, hemostasia, parasitología, inmunología y serología. Tenemos también lo que es procesamiento de las piezas anatómicas, la parte de histología, la parte de histoquímica, la inmunohistoquímica, incluso el mismo citometría de flujo, ¿no? Citología de la parte exfoliativa, citogenética humana, tenemos lo que son banco de órganos y la parte de histocompatibilidad. Incluso ahora se habla bastante de lo que son los microbiomas, se habla bastante de lo que es la parte de la genética oncológica. Entonces nosotros nos vamos a centrar en esta ocasión en desarrollar un poco más o profundizar un poquito más sobre las áreas de microbiología y banco de sangre. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos una imagen, podemos observar un poco sobre cómo acá hay un profesional, ¿no? Que está realizando un sembrado con una asa de siembra en aro. Vemos que acá está, tiene su microscopio, ¿no? Tiene sus placas Petri, los tubos de ensayo. Entonces, la microbiología es una ciencia que se va a encargar del estudio de los microorganismos, pero estos microorganismos pueden ser hongos, pueden ser hongos como por ejemplo acá tenemos a Trichophyton rubrum, puede ser un virus como por ejemplo el virus de inmunodeficiencia humana, puede ser un parásito, aquí lo podemos reconocer, tiene su membrana ondulante, el tripomastigote metacíclico, es decir, Trypanosoma cruzi,
Las bacterias, ¿no? Las bacterias que pueden ser de tipo gram positivas o gram negativas. Incluso tenemos algunas que son las famosas BAR, ¿no? Los bacilos ácido alcohol resistentes que tienen ácidos micólicos. Entonces, dentro de estas bacterias, nosotros las vamos a poder clasificar por una coloración, la coloración de Gram, en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, ¿no? Las bacterias gram positivas, como pueden observar, tienen más o menos alrededor entre 40 a 50 capas de peptidoglicano de Morena. Pero si aquí nosotros vemos las bacterias gram negativas, vemos el peptidoglicano, estamos hablando de alrededor de 2 a 3 capas, tienen muy pequeña cantidad, ¿no? Entonces, aquellas bacterias que son gram positivas van a tener esa gran cantidad de peptidoglicano que van a ser afín al cristal violeta. En cambio, las bacterias gram negativas las vamos a poder teñir con el colorante de contraste, ¿no? No son tan afín porque tienen menor cantidad de capas de peptidoglicano y va a ser mucho más fácil que nosotros se pueda desprender el colorante cuando se usa un decolorante, ¿no? Cuando se dan los lavados. Bien, entonces vamos a ver un poquito sobre el fundamento de la coloración de Gra. Aquí nosotros podemos observar, primero estamos adicionando lo que es el colorante, que es el cristal violeta. Como podemos ver, podemos adicionar el cristal violeta por 2 minutos. Incluso podemos usar el gran modificado por Kopelov, que consiste en añadirle bicarbonato de sodio, unas 2 a 3 gotitas, adicionar el cristal violeta. El cristal violeta va a penetrar las capas, se va a adherir al peptidoglicano y vamos a usar luego el Ugol o una solución de yodo que viene a actuar como un mordiente, es decir, como un vehículo para el colorante, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos a nuestro mordiente, el Ugol. Le usamos el alcohol acetona, que va a ser nuestro decolorante. Y todas aquellas que tengan muy pocas capas de peptidoglicano, a los 10 segundos, ¿no? Se van a decolorar, van a perder el colorante. Luego las lavamos, lo escurrimos y le agregamos un colorante de contraste o colorante secundario. En este caso, la fucsina básica por unos 30 segundos. Lo lavamos con agua, lo dejamos secar y observamos al microscopio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a observar? Que aquellas células, eh, en este caso bacterias, no específicamente aquellas bacterias que tienen gran cantidad de peptidoglicano, van a ser las gram positivas y se van a tener de color violeta, como podemos ver. En cambio, de color fucsia, como está aquí, las que son gram negativas, ¿no? Las que tienen muy pequeña capa, de 2 a 3 capas de peptidoglicano. Como podemos observar aquí, tienen más otros, tienen más lipopolisacáridos, lipoproteínas, ¿no? Y muy pequeña cantidad de peptidoglicano. Aquí podemos observar algunas estructuras. Estos que son redondos vienen a ser los cocos gram positivos. Incluso tenemos por aquí unos bacilos gram positivos que se tienen de color morado. También tenemos bacilos gram negativos, ¿no? Aquí nosotros podemos también observar un poco sobre los medios de cultivo de microorganismos. Estos van a tener ciertos componentes. Los componentes de un medio de cultivo
es en base a una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, otros componentes y amortiguadores de pH. La fuente de carbono generalmente van a ser algunos azúcares sencillos, como por ejemplo puede ser la glucosa, puede ser la lactosa, pero también existen algunos microorganismos que van a usar en este caso al dióxido de carbono, ¿no? Y como fuente de nitrógeno, básicamente son las proteínas. Estas proteínas que vamos a encontrarlas como que parcialmente hidrolizadas, como por ejemplo las peptonas. Otros componentes que podemos encontrar en un medio de cultivo pueden ser el sodio, el potasio, algunas vitaminas. En lo que son los amortiguadores de pH, son aquellas soluciones que van a actuar como un tampón, que van a actuar como un buffer y van a ser sustancias que van a ayudar a poder mantener el pH del medio de nuestro cultivo. De esta manera van a poder permitir el crecimiento de los microorganismos que hemos sembrado en el medio de cultivo. Bueno, debemos de recordar que existen ciertos microorganismos que son bastante exigentes, ¿no? Son bastante especiales en cuanto a su crecimiento y van a necesitar ciertos componentes para que puedan crecer. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos ver los tipos de medios de cultivos que hay, ¿no? Tenemos los medios de cultivo de acuerdo a la proporción en agar. Tenemos los medios de cultivo de acuerdo a su utilidad. Cuando hablamos de acuerdo a la proporción en agar, existen tres tipos. Como podemos ver, existen los líquidos, los semisólidos y los sólidos. Dentro de los líquidos, son como una especie de caldos, es decir, no van a tener un gel, ¿no? Una composición gelificante. Entonces, al no tener un gel, van a crecer en todo el medio y va a ser el crecimiento en este tipo de medios es mucho más rápido, porque como es como un caldo, es como que se pueden mover por todos lados y ellos pueden acceder fácilmente a los nutrientes que está contenido en el medio. Por eso que el crecimiento es mucho más rápido. Y tenemos los sólidos. En este caso, sí van a tener como una especie de gel, porque lo que van a tener es el agar, ¿no? El agar básicamente en una proporción de un 1,5% y se van a desarrollar en la superficie, ¿no? Como habíamos visto en la imagen inicial donde estaban sembrando, se desarrolla en la parte superficial. No solamente puede ser en placas Petri como las podemos observar aquí, sino también puede ser en tubos. Y tenemos los medios semisólidos. Estos sí van a tener una menor proporción de GAP, estamos hablando de más o menos de 0,5%. Principalmente se usan para las pruebas bioquímicas, ¿no? Para los medios diferenciales o para ver lo que es la movilidad también. Acorde a su utilidad, también tenemos algunos tipos de medios de cultivo, como son los nutritivos, los de enriquecimiento, los selectivos y los diferenciales. Los nutritivos a nosotros nos van a permitir que puedan crecer una gran cantidad de microorganismos. ¿Por qué? Porque estos son medios muy generales, ¿no? ¿Por qué son medios muy generales? Porque contienen ciertos componentes que son bastante básicos, como por ejemplo la peptona, el caldo de triticasa de soya, ¿no? Y tenemos los de enriquecimiento. Los enriquecimientos sí van a tener algunos componentes que van a ser
adicionales a los básicos, a los que comúnmente están, principalmente para aquellos microorganismos que son de tipo exigente. Los selectivos son aquellos medios que van a tener algún componente que va a impedir, ¿no? Que impide que pueda desarrollarse microorganismos que no deseemos aislar. Entonces, ¿qué va a hacer este medio? Lo que va a ocasionar es que el microorganismo que yo desee cultivar pueda crecer con mayor facilidad, porque los que no deseo los está inhibiendo, ¿no? Está que impide que crezca. Un ejemplo de un medio selectivo tenemos al agar McConkey, que va a contener cristal violeta. ¿Qué es lo que va a hacer el cristal violeta? Va a inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas y de los hongos. Nos va a facilitar a nosotros poder aislar, ¿no? Poder identificar a las bacterias gram negativas, a las enterobacterias, ¿no? Las enterobacterias son gram negativas. Antes se usaba el McConkey en los urocultivos. Tenemos también los diferenciales. Los medios diferenciales van a tener alguna sustancia que le va a dar alguna característica para una especie o para un grupo de microorganismos. Un ejemplo, continuando con el agar McConkey, este agar McConkey contiene lactosa y contiene rojo neutro. El rojo neutro viene a ser el indicador del McConkey. Entonces, aquellas bacterias que vayan a fermentar esta lactosa que contiene un McConkey, las vamos a ver de un color rosado intenso. Mientras que aquellas que no van a fermentar la lactosa que contiene el McConkey, las vamos a ver de tipo incoloras. ¿A qué conclusión podemos llegar? Que el McConkey es un medio selectivo y al mismo tiempo también es diferencial, ¿no? Entonces tenemos algunos nutrientes básicos, componentes adicionales, componentes inhibidores como hemos visto y algunos componentes diferenciales, ¿no? Diferenciales como la lactosa, inhibidores como el cristal violeta. Y hemos podido ver que no solamente van a estar en placas, sino también los podemos encontrar en tubos. Aquí tenemos placas para el agar en medio sólido. Y acá tenemos en el tubo de agar inclinado, este es el agua estainjense, ¿no? Para el Mycobacterium tuberculosis. Aquí tenemos una imagen de la preparación de medios de cultivo. Podemos ver aquí, por ejemplo, una imagen de estos que ya son deshidratados, son comerciales. Es decir, nosotros podemos adquirir estos medios de manera comercial y están listos para ser usados. O también podemos prepararlos en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, ya compramos esto, ¿no? Y simplemente lo preparamos. O también sería la otra opción, comprar los implementos y preparar con toda la receta, con todas las instrucciones y los procedimientos que se tienen, ¿no? Entonces podemos preparar en el laboratorio a partir de un material que ya esté deshidratado, que va a contener los componentes para poder elaborar el medio que esté indicando, ¿no? Pero en el caso que usemos este tipo de preparados, nosotros vamos a tener que guiarnos y apegarnos a las instrucciones que indique en su inserto, ¿no? A las instrucciones que estén dadas por el fabricante. Lo general es que estos se disuelvan con agua destilada, pero siempre debemos de revisar el inserto porque en algunos casos puede haber alguna variación, ¿no?
sobre todo por la cantidad de agua que se va a necesitar, que puede ser diferente entre un fabricante y otro fabricante. Si tenemos medios que van a tener un agente que va a actuar como gel, en estos casos sí vamos a tener que agitar, calentarlo, ¿no? Fundirlo más o menos a unos 100 grados centígrados. También podemos usar unos termoagitadores magnéticos. También nos podemos ayudar con ello para evitar que tengan una ebullición de tipo prolongada. Vamos a necesitar también uno autoclave, sobre todo para aquellos medios que ya una vez han sido reconstituidos, ¿no? Hay medios que necesitan sí o sí ser autoclavados, necesitan ser esterilizados a manera de poder asegurar que no pueda crecer ningún microorganismo que pueda contaminar el medio de cultivo. ¿A cuánto vamos a hacer la esterilización en nuestro autoclave? Más o menos a 121 grados centígrados por un tiempo de 15 a 20 minutos. En el caso de que sea un medio de tipo sólido en placa, lo podemos esterilizar también en recipientes grandes, en una botella, en un matraz. Y después ya podemos esperar a que este recipiente grande que contiene este medio de cultivo que ha sido esterilizado empiece a tomar la temperatura, que empiece a bajar, que baje la temperatura. Y una vez que ya ha bajado la temperatura, lo vamos a fraccionar en las placas, ¿no? Recién las vamos a dispensar, pero siempre con nuestro mechero prendido, ya para evitar de esta manera que se pueda contaminar. Incluso la preparación de los medios de cultivo también tiene un control de calidad que se debe seguir a manera de poder asegurar que que no se contamine. Entonces, ¿en qué consiste este fraccionamiento? Eh, Consiste básicamente en hacer un depósito de una pequeña cantidad en las placas, específicamente hasta que alcance unos 4 milímetros de altura, y las vamos a dejar enfriando a la temperatura ambiente. Y ya cuando nosotros las dejamos a temperatura ambiente, estas ya van a solidificarse, ¿no? Y vamos a tenerlas como las podemos observar en estas imágenes. Existen algunos medios de cultivo que van a tener sustancias que son termolables, ¿no? En este caso, para esos medios de cultivo, lo que se va a tener que hacer es eh, esterilizarse, pero por un procedimiento que sea alternativo. Cuando ya tenemos así las placas, ya hemos terminado de dispensar, han estado buen tiempo a temperatura ambiente, se han solidificado, ya las podemos guardar en la refrigeradora, ¿no? Las almacenamos a 4 grados centígrados. Ahora la pregunta sería, ¿no? En este caso que tenga un medio de cultivo, una sustancia termolábil, eh, ¿con con qué forma lo puedo esterilizar? ¿No? Se puede hacer en este caso, para este tipo de medios, una filtración. Existen unas membranas que van a tener unos diámetros de poro pequeños, de más o menos 0,2, entonces se puede usar eso para ese tipo de medios, ¿no? Allí tenemos algunos medios de cultivo, los vamos a ver solamente los que son más comunes, como por ejemplo en estas imágenes tenemos al agar sangre. En este caso, el agar sangre nos va a permitir a nosotros el crecimiento de una gran cantidad de bacterias que son importantes en la parte clínica. Como podemos observar aquí,
vamos a poder evidenciar la beta-hemólisis, la alfa-hemólisis, la gamma-hemólisis. Y esto porque el agar sangre está compuesto por un medio rico en nutrientes más un suplemento de sangre desfibrinada. Más o menos una proporción de 5 a 10%, ¿no? Generalmente de sangre de cordero. El agar sangre lo vamos a considerar como medio diferencial. ¿Por qué como un medio diferencial? Porque nos va a permitir a nosotros poder comprobar si la bacteria es beta hemolítica, si es alfa hemolítica, ¿no? Si es gamma hemolítica. ¿Y en qué consiste ello? Consiste en la capacidad que tiene la bacteria para poder izar, para poder romper los glóbulos rojos que están presentes en el medio. Y a partir de allí es que nosotros vamos a hablar de hemólisis y vamos a hablar de una hemólisis de tipo beta, de una hemólisis de tipo alfa y una hemólisis de tipo gamma. Cuando hablamos de una gamma hemólisis, estamos hablando que existe una ausencia de hemólisis. Es decir, en realidad no hay hemólisis, no hay ruptura de los glóbulos rojos. Pero cuando hablamos de una alfa hemólisis, estamos hablando que sí hay una ruptura de los glóbulos rojos de manera parcial, ¿no? Es decir, hay una lisis parcial de glóbulos rojos. Vamos a ver que se va a desarrollar como una especie de halo verdoso en torno a toda la zona, ¿no? Donde ha crecido esta bacteria. Y vamos a tener las beta hemolíticas, que ya hablamos de una ruptura de los glóbulos rojos de tipo total. Es decir, ha habido una lisis, una eliminación de los glóbulos rojos y esto se puede evidenciar con un halo de tipo transparente, ¿no? En toda la zona donde ha crecido esta bacteria. Aquí tenemos el agar sangre y sus componentes. Podemos ver acá que tiene peptona, cloro de sodio, agar, ¿no? En este, ¿no? Hay una infusión de músculo corazón, 375 gramos. Vemos la beta hemólisis, la alfa hemólisis, la gamma hemólisis. Y acá podemos ver, por ejemplo, en este caso, una bacteria. Esta bacteria es el Streptococcus pyogenes en agar sangre, con una presencia de una hemólisis total, ¿no? Es decir, una beta hemólisis. Ahí está, la podemos observar cómo se ve. Y tenemos al fondo el Staphylococcus aureus en agar sangre, que también es beta hemolítico, ¿no? También ahí tenemos al Staphylococcus aureus. Tenemos aquí al agar chocolate. El agar chocolate es un medio, también es un medio enriquecido. Se parece bastante al agar sangre, pero hay una diferencia. Y esta diferencia consiste a nivel de los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que pasa con estos glóbulos rojos? Que estos glóbulos rojos están lisados y han liberado al medio un nutriente que nosotros le vamos a conocer como factor 10 y factor 5. Entonces vamos a tener a este factor 10 que se conoce también como imina y este factor 5 que se conoce también como NAT. ¿Cuándo se va a producir esta lisis? Esta lisis se va a producir cuando se añade a este agar, que es el agar base, ¿no? Fundido a la sangre. Allí es cuando se produce esta lisis de los glóbulos rojos, ¿no? Podemos ver aquí nosotros al medio. Este medio lo vemos como de color marrón, como si fuese un color de chocolate.
y es justamente debido a la hemólisis. Justamente de allí va a provenir su nombre que se llame agar chocolate. La hemólisis le confiere ese color característico, ese color como chocolate. ¿Para qué tipo de bacterias nos va a servir emplear este medio de cultivo? Sobre todo nos sirve para aquellas bacterias que son de tipo exigente, como por ejemplo tenemos el caso de las Neisseria, la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Y también al Haemophilus, ¿no? Algunas especies del género Haemophilus también que son exigentes. Aquí tenemos otro medio, que es el agar McConkey, que ya hemos dicho que era un medio diferencial y al mismo tiempo también era un medio selectivo, ¿no? Al mismo tiempo también es un medio selectivo. Podemos ver aquí algunas de sus características de crecimiento de este medio. Básicamente, ¿quiénes van a crecer? Los gram negativos. ¿Por qué crecen los gram negativos? Porque este tiene un inhibidor y ese inhibidor es el cristal violeta. ¿Que va a inhibir a quién? Va a inhibir a los gram positivos. Y va a tener un carbohidrato, en este caso, que es la lactosa. Y vamos a ver de color rosa todas aquellas bacterias que sean fermentadoras de la lactosa, es decir, lactosas positivas, como por ejemplo la Escherichia coli. Pero aquellas que no me fermenten la lactosa, las vamos a ver de color incolora, o sea, transparente. Todas las que sean lactosas negativas, como por ejemplo la salmonella. Entonces, tenemos el agar McConkey que no solo tiene el cristal violeta, sino también tiene en su composición a las sales biliares. Junto con el cristal violeta van a hacer lo que es la inhibición para el crecimiento de estas bacterias de tipo gram positiva y también a los hongos. Aquí podemos ver una imagen, ¿no? Una imagen de la Escherichia coli. Las vemos de color, justamente de color rosa. Quiere decir que están fermentando la lactosa. Son lactosas positivas. Tenemos el agar SS. Aquí podemos ver a las colonias de la salmonela. Sean de color incoloras, ¿no? Tenemos aquí también la shigella. Podemos ver precipitado de hidrógeno sulfurado. Este es el agar SS y el agar token entérico. En este caso, el agar token entérico es un medio de tipo selectivo, de tipo diferencial, que nos permite a nosotros poder aislar, poder diferenciar las especies como la salmonella y como la shigella. ¿Cuáles van a ser sus componentes? Sus componentes van a ser, por ejemplo, las sales filiales, va a tener incluso a un colorante, ¿no? Este colorante se llama la fucsina ácida y va a tener también al azul de bromotimol. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Estos van a actuar a manera de retrasar. Entonces van a retrasar que otras bacterias puedan crecer. Y eso favorece bastante a dos bacterias. Y estas dos bacterias son la salmonella y son la shigella. Por lo tanto, eh, vamos a decir que es un medio diferencial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder ver también a la salmonella y shigella como bacterias que van a ser lactosas negativas, ¿no?
Aquí podemos ver un poquito como en el agar token van a tener un crecimiento de tipo selectivo para la salmonella y para la shigella. Y a la salmonella nosotras las vamos a ver de color verde azuladas con un precipitado negro. Y a la shigella las vamos a ver también de un color verde azulado. Es decir, todas aquellas bacterias que sean lactosas negativas las vamos a ver de color verde azulado. Y el color verde azulado es el color original del medio, mientras que todas aquellas bacterias que van a ser lactosas positivas, como por ejemplo una lactosa positiva que habíamos visto anteriormente era la Escherichia coli, ¿no? En el medio McConkey. Estas nosotros las vamos a ver de color amarillo, es decir, el E. coli en este medio las vemos amarillitas, como un medio salmoncita. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que tiene un indicador, que es el azul de bromotimol, ¿no? Bueno, a eso se deben que se ven amarillitas. Aquí podemos ver incluso, como les comentaba, ese precipitado, esa formación de hidrógeno sulfurado, que nos permite a nosotros poder diferenciar entre una especie y otra especie. Se nos permite a nosotros poder ver que es una salmonela, ¿no? Y vemos cómo la salmonela, por ejemplo, está formando ese precipitado de hidrógeno sulfurado. Igual sucede en el agar SS. En el agar SS se parece bastante al G-toque, solamente que hay una pequeña diferencia, ¿no? Mientras que en el agar G-token entérico, las lactosas negativas las vemos de color verde azulada, y en el caso de la salmonela adicional tiene el precipitado negro. En el agar SS, las lactosas negativas las vemos incoloras, ¿no? Como las vemos aquí, las vemos incoloras. Entonces, eso es en el agar SS, ¿no? Tanto la salmonela como la shigella las vamos a ver incoloras, pero vamos a distinguir y vamos a saber que es salmonela por ese precipitado negro correspondiente ¿a quién? Al hidrógeno sulfurado. Es decir, debido a esta formación de este hidrógeno sulfurado que ha sido a partir del citrato férrico de amonio que contiene el medio, en el caso del agar toque, ¿no? Y en el caso del agar SS, las bacterias que sean lactosas positivas las vamos a ver de un color rosado. Y las bacterias que sean lactosas negativas las vamos a ver de un color incoloro, muy parecido a como se veían en el agar McConkey. Aquí tenemos otro agar, que es el famoso agar Clet. El agar Clet es un agar que viene, su nombre, la C, viene de la cistina, la L viene de la lactosa, D y E deficiente de electrolitos, ¿no? Lo vamos a conocer como un agar de tipo diferencial, porque nos va a permitir a nosotros aislar microorganismos del tracto urinario, ¿no? En muestras sobre todo de orina. Es decir, muy empleado para los urocultivos. Entonces tenemos nosotros aquí, como podemos observar en la imagen, algunas colonias de color amarillas que van a ser aquellas que van a ser de tipo lactosas positivas. Como por ejemplo, ¿quién es lactosa positiva? La Escherichia coli. Entonces aquí, si yo tengo una lactosa positiva, es muy probable que pueda ser, por ejemplo, podría ser, no necesariamente, podría ser una E. coli, ¿no? Pero aquellas que nosotros las veamos de color verde o de color azul o de color incoloro, estamos pensando en bacterias que sean de tipo lactosas negativas. La ventaja de este acarclet es que debido a que es deficiente de electrolitos, el, el Proteus, la bacteria Proteus, no va a crecer como en un Schwab, ¿no?
Entonces eso es una ventaja. Aquí tenemos otro agar, eh, el medio de la Weston Jensen, que es un medio que vamos a considerar como selectivo. ¿Por qué? Porque va a ser usado para poder identificar, no cultivar básicamente las especies de las micobacterias. ¿Ya? También aquí tenemos las botellas de hemocultivo, que son unos medios enriquecidos que van a tener bastantes componentes que van a permitir y van a favorecer el crecimiento de las bacterias que puedan estar presentes a nivel de la sangre. Sobre todo van a ser utilizadas para poder detectar alguna bacteriemia, es decir, alguna infección a nivel del torrente sanguíneo. En este tipo de botellas de hemocultivos existen botellas de hemocultivo de tipo aeróbico y botellas de hemocultivo para los de tipo anaeróbico. Incluso existen las que son pediátricas y las que son para los adultos, ¿no? En una diferente cantidad. Y lo ideal es que durante todo el momento de la toma de muestras se pueda mantener la mayor esterilidad posible, seguir todos los lineamientos para poder evitar alguna contaminación. Aquí tenemos otro agar, en este caso es el agar Saburo, donde nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, el crecimiento de los hongos, ¿no? Es un medio utilizado para poder aislar, para poder identificar, en este caso a los hongos, y también podríamos hacer allí, ¿no? Si le podemos colocar gentamicina y le colocamos luego cloranfenicol, vamos a obtener que van a inhibir en este caso a las bacterias, que es lo que algunos medios de saburo contienen, ¿no? De esa manera permiten que se puedan identificar a las bacterias. Perdón, que se puedan identificar a los hongos, ¿no? Porque contienen justo inhibidores que van a hacer que no crezcan las bacterias. ¿Quiénes van a ser esos inhibidores eh, del saburo glucosado, ¿no? De este saburo, van a ser la gentamicina y el cloranfenicol. Es decir, vamos a decir de que este va a ser un saburo gentamicina y cloranfenicol. Contienen dos antibióticos con capacidad para poder inhibir a las bacterias. Tenemos a los medios cromogénicos. Actualmente hay varios laboratorios que han incorporado este tipo de medios, sobre todo nos ayuda bastante a nivel de los urocultivos. Por ejemplo, un protocolo que suelen usar, un POE ya estandarizado en varios laboratorios, es usar el agar-clet. Se identifica el nivel de los leucocitos, si es menor a 10 o es mayor a 10. Si es menor de 10, se siembra solamente en CLEP. Si es mayor de 10, se siembra directamente en el agar cromogénico. Y la ventaja es que puedes evidenciar, incluso dentro de las 24 horas o antes, el crecimiento, ¿no? Eh, me ha pasado que muchas veces, incluso antes de las 24 horas, ya me crecían las pseudomonas, ¿no? Entonces, se puede identificar la presencia, por ejemplo, aquí las podemos ver, de esta coloración se ven las pseudomonas aeruginosas, esta de acá es un Staphylococcus aureus, esta es una Klebsiella pneumoniae, esta es una Enterobacteria cloacae, esta es una Escherichia coli, y esta de aquí es una Streptococcus saprophyticus, ¿no? Entonces ya tienen un color, como podemos ver, que las va a caracterizar a cada especie, a cada grupo, y va a permitir diferenciarlas unas de otras.
Esa es la gran ventaja de los medios cromogénicos. Ya, por ejemplo, antes de las 24 horas ya podemos saber qué bacteria es, porque las podemos identificar. Aquí tenemos algunas imágenes de placas. Por ejemplo, esta es una Escherichia coli en el agar McConkey. ¿No? Le vemos aquí lactosa positiva en un monocultivo con mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿no? Por mililitro. Aquí tenemos una E. coli en la izquierda y una Klebsiella pneumoniae. Se puede observar cómo son las formas de las colonias, son mucosas. También en un agar McConkey. Aquí vemos al Proteus mirabilis en un agar McConkey, en un urocultivo mayor o igual a 10.000 unidades formadoras de colonia. Y aquí vemos la Pseudomonas aeruginosa también en un agar McConkey. Por ejemplo, en el tema de los urocultivos, el método de siembra va a ser de esta manera. Esta es la manera correcta de poder sembrar. Esta manera es incorrecta. Le hacemos una línea al medio y luego empezamos a estriar, ¿no? Aquí vemos que debemos incubarla a 37 grados centígrados por 18 a 24 horas o hasta 48 horas y continúa sin crecimiento las bacterias. Aquí vemos por el método de tapete cómo colocamos un inóculo inicial, luego empezamos a estriar, luego hacemos un segundo grupo de estrías, luego hacemos un tercer grupo de estrías y finalmente un cuarto grupo. La idea es poder ir de mayor concentración a una menor concentración. Vamos buscando poderlas dispersar a manera de poder obtener colonias lo más dispersas posible para poderlas identificar posteriormente. Básicamente usamos nosotros sobre todo cuando hacemos la parte de la identificación, la parte de bioquímica, ¿no? La parte para ver la parte diferencial, vamos a necesitar colonias que estén aisladas. Aquí tenemos una técnica de siembra de urocultivo que está estandarizada, pero este es un método de cómo lo han estandarizado en Colombia. Lo que hacen es toman una cantidad ya estandarizada. Ellos han estandarizado a 0.01 ml, depositan la muestra de orina, en este caso en el centro del agar que han seleccionado. Una vez, como vemos en la imagen B, que ya lo han depositado, ¿qué es lo que hacen? Esterilizan. Aquí vemos que están esterilizando el asa de siembra. Recordemos que siempre se esteriliza buscando que lleguen al rojo vivo. Una vez que hemos esterilizado, esperamos que se enfríe un poquito porque tampoco vamos a querer matar a la bacteria, ¿no? Vamos a de inmediato porque incluso vamos a escuchar un sonido. Entonces esperamos un poquito que enfríe y recién empezamos. Una vez que ya enfrió, vamos a tocar con la muestra con el asa y vamos a trazar una línea de tipo vertical en el agar, como se puede observar aquí, cómo está trazando. Vemos allí que ya empezó. Y se empieza a proceder con la siembra en estrías de lado a lado del agar. Un truco muy importante aquí es el movimiento de la muñeca. La muñeca te va a ayudar a poder hacer ese trazado fino. Entonces, bastante es el movimiento de la muñeca. Una vez que ya hemos hecho las estrías en la siembra, ya procedemos a taparlas y a guardarlas en las estufas en la incubadora. Aquí tenemos una incubación y en este caso para las bacterias de tipo anaerobia, algunos materiales que vamos a necesitar para este tipo de bacterias. Como podemos ver, necesitamos una bolsa de anaerobios, una jarra de anaerobios. Necesitamos también una cámara de anaerobiosis,
Vamos a necesitar incluso una jarra de CO2, ¿no? Como podemos ver, ¿qué es lo que hacen? Colocan las placas, los medios, los tubos en un recipiente de cristal que pueda tener una tapa y colocan una vela a modo de poder tener de esta manera una jarra de CO2. Aquí tenemos los urocultivos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, del urocultivo. Vemos, realizamos el examen del sedimento en fresco de la orina. Tenemos la muestra de orina, realizamos la parte del examen macroscópico. Una vez que hemos realizado la parte del examen macroscópico, hemos visto el color, hemos visto si la muestra está turbia, está transparente, está ligeramente turbia. Ya vimos la densidad específica, ¿no? Vamos a realizar en este caso, lo colocamos alrededor de 10, 12 ml en la centrífuga, lo contrapesamos, lo estandarizado por la CLSI es a 400 gravedades, lo cual nosotros, dependiendo del diámetro del rotor de la centrífuga, podemos hallar a cuántas RPM deberíamos de centrifugar. Esto va a depender mucho del diámetro de nuestro rotor, de nuestra centrífuga. Una vez que ya las hemos colocado, hemos centrifugado, vamos a obtener un sedimento, realizamos la lectura del sedimento y nosotros vamos a poder evidenciar acorde a la lectura del sedimento, ¿no? Los leucocitos, los hematíes, las bacterias, las levaduras, etcétera. Incluso cuando le pasamos antes de la lectura del sedimento, es decir, antes de la parte microscópica, cuando se hace la parte de la lectura en tira, antes de centrifugar, nosotros podemos ver, ¿no? Según la tira, si ya nos marcó leucocitos, si nos marcó hematíes, si nos marcó nitritos, ¿no? Si tenemos nitritos positivos y encontramos bacterias que sean diferentes a la flora, ¿no? En cambio, si encontramos bacterias que son compatibles con la flora, eh, estamos ante, en ese caso, esos nitritos nosotros antes de validarlo tendríamos que cambiar a negativos si no hemos observado que son, si vemos que solamente es flora, ¿no? Entonces, estamos ante una muestra con contaminantes, ¿no? No se debería identificar en este caso la flora. Puede pasar, sí, cuando no se ha dado unas buenas condiciones preanalíticas. Y es allí cuando nosotros en la parte de la tira reactiva podemos ver si hay glucosa, ¿no? Si hay bilirrubinas. En este caso, si nosotros vemos de que tiene glucosa, podemos hacer la prueba confirmatoria por BNI, ¿no? Si nos ha marcado proteínas, también podemos confirmar si verdaderamente es porque tiene proteínas, porque recordemos que en la tira reactiva podemos tener tanto falsos negativos como falsos positivos, ¿no? Incluso los nitritos nos pueden marcar sobre todo cuando estén consumiendo algún medicamento. Entonces, en orinas medicamentosas podemos tener falsos positivos. Incluso todos los parámetros nos pueden dar positivos y no necesariamente quiere decir que tenga todo ello, ¿no? Entonces, recurrimos a lo que es la prueba confirmatoria para la glucosa. En el caso de usamos BNI, para las proteínas usamos el ácido sulfosalicílico. Una vez que entonces primera parte macroscópica, la tira reactiva y la densidad específica. Luego hacemos la parte de la lectura del sedimento, la parte microscópica. Observamos los leucocitos, hematíes, bacterias, levaduras, etc. La parte bacteriológica ya viene a hacer lo que es la tinción de Gram del sedimento. Entonces observamos la morfología, la reacción que hay frente al Gram, un número aproximado de bacterias y ya nos va a dar como que una orientación, ¿no? Más o menos dependiendo del tipo de bacterias que hemos observado, si son negativas o si son gram positivas, ¿no?
Luego realizamos para la parte del cultivo, se puede hacer un cultivo de tipo cuantitativo, uno de tipo cualitativo. Cuantitativo es cuando se siembra con una asa calibrada, la muestra de orina. Puede ser en agar sangre o agar clet. Se incuba a 35 a 37 grados centígrados en aerobiosis por 24 horas, es decir, menor de, de 1000 unidades formadoras de colonias por ml, normalmente es no significativo. Posible contaminación va a ser valorable si la toma de muestras se ha realizado por función suprapúbica. De 1000 a 10.000 unidades formadoras de colonias, en ocasiones puede ser significativo. Generalmente son infecciones por levaduras, pueden ser cocos gram positivos o cultivos post-tratamiento. Cuando ya estamos hablando mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por ml, ya hablamos de que es significativo. La parte cualitativa y es la parte de la siembra, la parte de aislamiento en, puede ser agar McConkey o el agar EMB, ¿no? Que a pesar de que el agar EMB es un agar selectivo, va permitiendo ese crecimiento de algunas formas cocáceas. También lo vamos a colocar de 35 a 37 grados centígrados en aerobiosis a 24, por 24 horas. Entonces, de acuerdo a la atención gram, podemos tener cocos gram positivos, podemos tener levaduras, podemos tener bacilos gram negativos. Los cocos gram positivos, vamos a realizar la prueba de catalasa. Si son catalasa positivas, vamos a pensar entre los estafilococos y los micrococos. Y si son catalasa negativas, vamos a pensar en los estreptococos. En el caso de las levaduras, vamos a realizar unas pruebas de identificación. Incluso existe un cromoagar para cándida, ¿no? Que también nos va a dar diferentes colores y dependiendo del color vamos a poder identificar qué tipo de cándida es. Y existen también pruebas adicionales, ¿no? Tenemos los bacilos gram negativos. Vamos a dividirlos en dos grupos, las lactosas negativas y las lactosas positivas. Las lactosas negativas en el FLET y en McConkey, y en el Levi los vamos a ver con color transparente. Básicamente tenemos a las enterobacterias y a la pseudomonas. Hacemos la prueba de oxidasa. Las que sean oxidasa negativos, enterobacterias; oxidasa positivos, pseudomonas. Y hacemos las pruebas de identificación. Si son lactosas positivas, tenemos en CLET, que las vamos a ver de color amarillas, en McConkey las vamos a ver de color rosa, y en Levy las vamos a ver de color verde metálico. Ahí también vamos a hacer la identificación para lo que son las enterobacterias. Tenemos aquí la familia de las enterobacterias. Tenemos que algunas van a ser patógenas y otras van a ser oportunistas. De las patógenas, que son lactosa negativas, tenemos por ejemplo a la salmonella, la shigella, la yersinia. De salmonella, como habíamos visto, por ejemplo, en el agar SS, si bien es cierto, se ven de color colonias transparentes, pero tienen un componente que producen de color negro que se va a llamar ácido sulfídrico, ¿no? Y las chiguelas también lo hemos visto en el agar SS, se ven colonias transparentes, inmóviles y sin precipitado negro. Tenemos a la yersinia, que también es una positiva inmóvil. Tenemos a la familia de las enterobacterias, que van a ser las oportunistas. Tenemos las lactosas positivas y las lactosas negativas. En las lactosas negativas tenemos a la Serratia marcescens, al Proteus, la Morganella morgani, la Providencia, que van a tener como característica el indol positivo. Proteus mirabilis va a ser indol negativo, y fenilalanina desaminasa positiva y ureasa positiva. Y tenemos las lactosas positivas. La E. coli se caracteriza por ser Poges Proskauer negativo, indol positivo. Klebsiella Poges Proskauer positiva, indol negativa. Y excepto la Klebsiella oxytoca, ¿no? La Klebsiella oxytoca sí es indol positiva. Es inmóvil, citrato y malonato positivo.
Enterobacter, indol negativo, móvil, citrato y malonato positivo, y el Citrobacter, Podosporoxabar positivo, indol positivo, citrato y malonato positivo. Aquí tenemos algunas de las pruebas, por ejemplo, la prueba de citrato, de color azul la vemos cuando es positivo, citrato negativo del mismo color, ¿no? Tenemos la prueba de feniladesaminasa. Aquí vemos cuando es negativo y cuando es positivo. La prueba de indol, cuando es negativo y cuando es positivo, ¿no? El anillo de color rojito. Aquí tenemos el medio de citrato, TCI, ¿no? La lisina, la descarboxilación de la lisina que la podemos ver. En este caso podemos ver que en el caso de la chiguela es el medio día. Podemos ver que es descarboxilación a la lisina negativo. En el TCI podemos ver que es un K sobre A, ¿no? En el TCI es triple sugar iron. Es un K sobre A, arriba es medio rojo y abajo está amarillo. Aquí se vio fermentación de los carbohidratos, ¿no? La parte amarilla. Y aquí tenemos que en el citrato es negativo, lo vemos del mismo color verde, ¿no? En la Escherichia coli aquí vemos citrato negativo. Vemos que aquí es un A sobre A con presencia de gas, ácido sulfídrico negativo, descarboxilación a la lisina positiva, indol positivo, movilidad positivo, ¿no? Que se ve la movilidad positivo, que aquí es movilidad negativo, indol negativo. Tenemos la pseudomonas oleaginosa. Tenemos aquí que en el CLE la vamos a ver así de color azul verdoso, porque no está fermentando la lactosa. En el MB también la vemos incoloro, no fermenta la lactosa ni la sacarosa. En el TCI la vemos así de color rojo, es un K sobre K. Una superficie alcalina y una profundidad alcalina, porque no me ha fermentado ninguno de los tres azúcares que contienen. Vemos que no me ha producido ningún gas, no me ha producido ácido sulfurhídrico. En el citrato decimos, lo vemos que es citrato positivo, ha virado a color azul y hay un crecimiento bacteriano de tipo satisfactorio. Acá vemos la que es la identificación de los cocos gram positivos. Tenemos algunas pruebas de identificación para los cocos gram positivos. Vamos a partir en este caso de la sangre y vamos a observar a los cocos que son de tipo gram positivos, ¿no? Vamos a tener la prueba de género, que es la catalasa, si son catalasas positivas o si son catalasas negativas. En las catalasas positivas tenemos el Staphylococcus y el Micrococcus. En los Staphylococcus tenemos la prueba de género, que es la susceptibilidad a trimethoprim sulfa, si es sensible. Prueba de especie en agar manitol, si es positivo, estamos ante un Staphylococcus aureus o un Staphylococcus saprophyticus. Susceptibilidad a la novobiosina, si es sensible, estamos en Staphylococcus aureus, si es resistente, Staphylococcus saprophyticus. La coagulasa, si es positivo, Staphylococcus aureus. En el Micrococcus, la prueba de género también es susceptibilidad a trimethoprim sulfa, nos va a dar resistente. En prueba de especie, el agar manitol nos va a dar negativo, ¿no? Micrococcus luteus. Y la susceptibilidad biosina, que va a ser resistente al Micrococcus luteus. En lo que son catalasas negativas, vamos a identificar a dos géneros, el Streptococcus y el Enterococcus. El Streptococcus tenemos la prueba de género para la bilis esculina, que va a ser negativa. La prueba de especie, que es la susceptibilidad a la bacitracina, va a ser sensible al Streptococcus pyogenes. Y susceptibilidad a aptoquina, que va a ser sensible al Streptococcus pneumoniae y el factor de K, ¿no? Va a ser positivo en el caso del Streptococcus agalactiae.
En el Enterococcus, la prueba de género bilis masculina es positiva, la prueba de especie, la susceptibilidad de bacitacina es resistente, y en el Enterococcus va a ser resistente para la susceptibilidad a bacitacina, va a ser resistente también para la susceptibilidad a aptoquina, y va a ser positivo en la tolerancia con cloruro de sodio. Podemos ver al Streptococcus pyogenes, ¿no? Y ver también al Staphylococcus aureus, la beta hemolis. ¿Qué es un antibiograma? El antibiograma nosotros nos va a poder ayudar a determinar si es susceptible, es decir, si es sensible, si es resistente una bacteria frente a un antibiótico. Es bastante utilizado actualmente las técnicas de antibiograma para poder estudiar la parte de la actividad de los medicamentos, ¿no? Específicamente de los antimicrobianos, frente a aquellos microorganismos que están siendo responsables de alguna infección. En cuanto a su utilidad, nos permite la parte de la instauración del tratamiento antibiótico adecuado para el paciente. Asimismo, también permite conocer si es que el microorganismo que está teniendo, en este caso el paciente, es responsable de que pueda tener una infección con algún mecanismo que le esté confiriendo inmunidad frente a algún antibiótico. Es decir, nos permite a nosotros saber si es sensible, si es resistente a ese antibiótico. Es bastante útil para poder confirmar la parte de los tratamientos empíricos y para que el médico, en este caso, pueda elegir un adecuado tratamiento, ¿no? Pueda, en este caso, confirmar si el tratamiento que eligió es correcto y si en caso no es correcto, tenga que corregir el tratamiento. ¿Qué más nos permite? Nos permite también estudiar la epidemiología de la resistencia de los, de los microbios, ¿no? Nos permite también detectar el aumento de los niveles de resistencia que presentan las bacterias. Aquí podemos ver algunas imágenes de cómo podemos colocar los discos, siempre con bastante cuidado de que no vayan a rotar por todo el gel. De lo contrario, ya no serviría esa placa y tendríamos que volver a hacerlo, ¿no? Siempre previa esterilización de las pinzas, con mucho cuidado, lo vamos a colocar sin causar ningún movimiento, ¿no? Lo ideal es de inmediato. Aquí tenemos, por ejemplo, el dispensador de discos, ¿no? Vemos que acá vamos a tener diferentes discos de diferentes antimicrobianos. Tenemos algunos antibióticos que van a ser bastante usados en los antibiogramas, su parte de sus abreviaturas, ¿no? Si vamos a ver, por ejemplo, la PN, vamos a pensar nosotros que es una penicilina. Si vamos a ver una AMP, vamos a pensar que es una ampicilina. Si vamos a ver una OXA, estamos pensando en una oxacilina. Si vemos ETN, pensamos que es cefalotina. Si vemos nitrofurantoína, si vemos norfloxacina, si vemos ciprofloxacina, si vemos la CTX, pensamos en la cefotaxima o ceftriaxona, si vemos gaceptacidima, si vemos imipenem, si vemos gentamicina, MK, micacina, piperacilina, la vancomicina. Vamos a tener en microbiología, no solamente nosotros necesitamos conocer los medios de cultivo, conocer sobre las bacterias, sino también la parte de la resistencia bacteriana, la parte de los antibióticos. Es necesario que nosotros conozcamos sobre los antibióticos
para poder nosotros entender adecuadamente en qué consiste la resistencia antibacteriana. Entonces tenemos aquí un antibiótico, como en este caso es un aminoglucósido. Los antibióticos que van a pertenecer a la familia de los aminoglucósidos tienen una característica que es, van a actuar a nivel de las proteínas, a nivel específicamente, como podemos observar en esta imagen, a nivel de la traducción del RNA mensajero. ¿Cómo? Van a bloquear el inicio de la síntesis de la proteína o pueden bloquear la traducción adicional y desencadenar la terminación prematura. Es decir, no se llega con la síntesis completa de la proteína. O pueden también actuar con incorporación de un aminoácido incorrecto. Entonces tampoco se estaría dando de manera correcta la síntesis proteica, ¿no? A ese nivel va a actuar los aminoglucósidos a nivel de los del 50S y del 30S de los ribosomas. Entonces nosotros en los antibióticos tenemos que algunos van a ser de tipos bacteriostáticos y otros de tipos bactericidas. Es decir, los bactericidas son aquellos que van a llegar a eliminar a la bacteria, pero los bacteriostáticos no. Los bacteriostáticos son aquellos antibióticos que pueden impedir la multiplicación de las bacterias, pero no las van a eliminar. Al final, el que va a hacer la eliminación va a ser las mismas defensas de la persona. Tenemos entonces, en este caso, por ejemplo, los aminoglucósidos, como los podemos observar aquí, que van a actuar a nivel de la síntesis proteica, como por ejemplo, ¿quiénes son de esta familia de los aminoglucósidos? De esta familia de los aminoglucósidos tenemos a la gentamicina, la amicacina. En la gentamicina tenemos a la netilmicina, tobramicina, neomicina, sisomicina y en la amicacina tenemos divecacina para homicina, estreptomicina. Tenemos aquellos que son inhibidores de las beta-lactamasas, es decir, se van a unir al sitio activo, ¿no? Por ejemplo, el ácido clavulánico, el subactán, el tazobactán. Tenemos las cefalosporinas, de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y quinta generación. En la primera generación, nosotros nos debemos de recordar de la cefazolina, porque nosotros vamos a tener, sobre todo cuando usemos equipos automatizados, vamos a ver los resultados que arroja el equipo de los diferentes antibióticos y la cefazolina nos va a ayudar a identificarlos. Si vemos que, por ejemplo, es cefazolina resistente, entonces ya sabemos que es resistente a la primera generación. La cefuroxima, ¿no? Nos va a guiar porque vamos a saber que es de la segunda generación. Entonces, si vemos la cefoxitina, cefuroxima de segunda generación resistente, entonces vemos que son resistentes a las cefalosporina segunda generación. Si vemos ceftriaxona, ceftazidima, entonces pensamos que son resistentes a la tercera generación de cefalosporinas. Si vemos FPIM, están siendo resistentes a la cuarta generación de cefalosporinas. Y en la quinta generación tenemos las ceftarolinas, ceftabiprol. Tenemos antibióticos que van a actuar a nivel de la pared bacteriana, ¿no? O como por ejemplo tenemos los beta-lactámicos, tenemos también que antibióticos que van a actuar a nivel de la síntesis proteica, a nivel de los ribosomas 30S y 50S. En el caso de los 50S tenemos el cloranfenicol y los macrólidos. Y a nivel del ácido nucleico del DNA tenemos a las sulfas, ¿no? A las quinolonas. A nivel de la RNA mensajero tenemos a las rifampicinas, las quinolonas también a nivel del ADN. Tenemos a las fluoroquinolonas, como el ácido anhidríxico, primera generación,
ciprofloxacino segunda generación, norfloxacino también segunda generación y levofloxacino tercera generación. Los nitrofuranos, nitrofurantoína, furazolidona, carbapenems, los carbapenémicos, tenemos imipenem, meropenem, ertapenem, y las sulfonamidas como la sulfametoxazol. Entonces, ¿en qué consisten estos mecanismos de resistencia bacteriana en bacterias gram negativas? Vamos a tener diferentes mecanismos de resistencia bacteriana. Específicamente, como podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos algunos que van a ser por enzimas modificadoras. Como las podemos observar aquí, tenemos en la número 1, vamos a tener aquí unas enzimas que van a estar modificando el sitio activo. Tenemos algunas que van a actuar como la número 2, como unas bombas de salida. Tenemos como en el número 3, como en esta imagen, algunas que van a actuar como un cierre de porinas. Y de esta manera van a impedir que entre. Y tenemos con los número 4, que van a actuar como proteínas unidoras de penicilinas. Aquí tenemos, por ejemplo, los mecanismos de resistencia, pero ya en bacterias gram positivas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en este caso que son los, los Staphylococcus aureus. Aquí vemos el Staphylococcus aureus. Aquí vemos a la vancomicina y vemos que está habiendo en este caso, una disminución de la sensibilidad a la vancomicina. ¿Y por qué es que hay esta disminución de sensibilidad a la vancomicina? Vemos que lo común es este grosor. Pero ¿qué está pasando aquí? Se ha engrosado más. Es decir, la pared celular bacteriana del Staphylococcus aureus ha incrementado la síntesis del peptidoglicano. Entonces, al incrementar la síntesis de peptidoglicano, ¿qué pasa con la vancomicina? La vemos atrapada, ha quedado atrapada la vancomicina. ¿Dónde quedó atrapada? En las capas más superficiales de esta pared celular del Staphylococcus aureus. Entonces, de esta manera está viendo la resistencia a la vancomicina, ¿no? Y esto básicamente se va a observar en aquellos Staphylococcus aureus que tengan genes VAN-A, ¿no? Como aquí podemos ver, aquellos que tienen este tipo de gen, el gen VAN-A, vamos a observar esa resistencia al Staphylococcus aureus por ese engrosamiento de la pared celular, ¿debido a qué? Al incremento del peptidoglicano. Y aquí vemos, por ejemplo, otro casito, pero ya con la daptomicina, ¿no? Aquí. Y vemos el casito de la daptomicina. ¿Qué está pasando con la daptomicina? En este caso, nosotros podemos ver que hay como una especie de alteración a nivel de la membrana celular. Si podemos observar detenidamente, vamos a observar que está asociada a las proteínas, que ligado, ¿no?, al PGSA y al CIS. Entonces, y vemos cómo han mantenido esta su carga, la parte de su carga, y van a tener como una especie de un efecto de un sistema de reguladores. Aquí podemos ver cómo está ligado a esta proteína y cómo ha tenido esa especie. Acá también tenemos otro, pero ya no con la vancomicina ni la daptomicina, sino con el nimesulide.
Y vamos a ver también en este caso cómo la resistencia, aquí podemos ver, hay unos cambios en las proteínas ribosómicas, ¿no? En este caso, como dice acá, la L3 y la L4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está viendo acá una mutación. Entonces va a haber mutaciones a nivel del ARN ribosomal del 23S. ¿Qué es lo que está pasando? Que están siendo sustituidos por estas proteínas, la L3 y la L4. ¿Y qué más? Está habiendo una metilación. Es decir, está bien, el ARN ribosomal está metilando, ¿no? ¿Por quién está pasando esta acción de la metilación del ARN ribosomal? Por una enzima. ¿Y cómo se llama esa enzima? Metilasa ARN ribosomal CFR, ¿no? Eso es a nivel del Staphylococcus aureus. Pero ahora entonces, ¿qué pasa a nivel de Enterococcus? A nivel del Enterococcus también hay una resistencia a la vancomicina, pero aquí vemos que ya es una resistencia diferente, mientras que en Staphylococcus aureus es porque hay un engrosamiento de la pared celular a nivel del peptidoglicano. En Enterococcus, esta resistencia se debe a porque hay como que menos afinidad por parte del antibiótico. ¿Y por qué? Porque hay menos producción de la parte de los precursores del peptidoglicano. Entonces a eso se debe una menos afinidad. Y también va a tener resistencia a la daptomicina, pero eso básicamente va a estar relacionado a unos reguladores. ¿Quiénes son esos reguladores? Básicamente el regulador FSR, ¿no? También vamos a tener lo que es resistencia al linezolid en el Enterococcus faecio, que se va a deber, como podemos ver aquí, también por una metilación, también por mutaciones a nivel del ARN ribosomal 23S, ¿no? ¿Quién va a hacer también eso de metilación? La enzima. ¿Qué enzima? La metilasa de ARN ribosomal CFR, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a tocar un poco, vamos a tocar el tema de bancos de sangre y hemoterapia. Tenemos un conflicto cognitivo. Un ente varón de 25 años de edad comenta que ha tenido un paciente medio tronadito. Él tenía como que 40 años y le habían puesto un riñón de uno de 20 y me decía, pues doctor, me siento jovencito. Míreme, me siento como un fulano de 30 lleno de vigor. No ha de ser que a los hombres que les trasplantan un riñón de mujer se tengan que sentar para orinar. ¿Mito o verdad? Es importante que nosotros recordemos la definición de los bancos de sangre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un banco de sangre y un servicio de hemoterapia y banco de sangre? ¿No? Recordemos que los bancos de sangre básicamente van a ser como que un apoyo terapéutico, van a cumplir la función básicamente de proveer sangre, de proveer hemocomponentes de tipo sanguíneo, pero que estos puedan ser seguros y puedan representar un menor riesgo en cuanto a lesiones adversas durante la transfusión sanguínea. Y de esta manera también pueden tener un mayor beneficio terapéutico el receptor, ¿no? Mientras que un servicio de hemoterapia y banco de sangre va a ser un servicio especializado en el área de medicina transfusional y su principal función va a ser obtener, ¿no? Mientras que el banco de sangre almacena el servicio de hemoterapia
Su función es poder obtener estos hemocomponentes, la sangre, las plaquetas, ¿no? Que se puedan destinar a dar soporte transfusional de manera segura, de manera oportuna, que sea de manera de calidad, a, a poder cubrir la demanda que pueda tener la clínica, el hospital, para poder cumplir con las cirugías, con aquellos procedimientos que puedan ser complejos, como por ejemplo las quemaduras severas, algún trasplante de médula ósea, puede ser tal vez un tumor, algún problema cardiológico, alguna malformación congénita, entre otras, ¿no? Y esto va a ser posible mediante la organización de campañas. Y aquellas campañas deben de orientarse a fomentar una cultura de donación. No solamente el realizar una coordinación con dirección médica, con la jefatura, llegar a realizar la campaña, ¿no? Eh, Sino orientarse a crear y promover cultura en el donante, que no sea una sola vez que done, sino que pueda regresar, poder sensibilizar al donante para que se pueda fidelizar. Entonces, en banco de sangre vamos a hablar de dos palabras que van a ser muy importantes, la sensibilización y la fidelización del donante. Se debe de lograr mediante las campañas de los bancos de sangre la fidelización del donante y poder romper con aquellos mitos de la donación. Muchas personas tienen varios tabúes por los cuales a veces no realizan donación de sangre. Entonces, el fin de una donación de sangre es poder sensibilizar, poder motivar, no solamente a las personas externas, como lo hacen a veces muchos bancos de sangre tipo 2, ¿no? Se van a colegios, universidades, institutos, centros comerciales, sino también incluso dentro del mismo grupo profesional. Dentro de la organización de campañas, nosotros debemos de planear, debemos de realizar un presupuesto, debemos de ver los materiales que vamos a emplear, a cuál va a ser nuestro público objetivo, ¿no? Cuántas personas van a ser, cuántas personas van a ir para la campaña, cuántos técnicos, cuántas enfermeras, cuántos médicos, qué equipos voy a llevar, qué instrumentos voy a llevar, qué materiales voy a llevar, necesito fotoobjetos, necesito bolsas, eh, necesito tal vez un MOQ, necesito las balanzas, ¿no? Necesito una báscula, necesito cuántas sillas voy a necesitar cuántas sillas realmente voy a necesitar, cuántas agujas vamos a llevar. Entonces tengo que, dependiendo de mi público objetivo, la cantidad de donantes que nos pongamos como meta, debemos de seleccionar todos nuestros instrumentos, materiales, personal y organizar. Entonces tenemos tipos de donación. Tenemos dentro de nuestros tipos de donación una donación de sangre que va a ser completa, que es básicamente cuando se realiza una transfusión sin elegir o eliminar alguno de sus hemocomponentes, ¿no? O sea, la sangre total. Tenemos otros tipos de donación, pero esto cuando ya es cuando es básicamente un componente de la sangre, que puede ser, por ejemplo, una aféresis, que puede ser una donación de plaquetas, puede ser una donación de plasma, una donación de glóbulos rojos, donación autóloga, donación voluntaria, una donación dirigida. La donación dirigida a su vez puede ser por reposición, puede ser una donación preventiva, pueden ser donaciones de tipo remuneradas. Entonces, nosotros lo que debemos de recordar de todo ello es, primero, cuánto de volumen de sangre tiene un adulto, ¿no? Un adulto más o menos recordemos que tiene entre 5 a 6 litros. Un recién nacido más o menos unos 80 mililitros por kilogramo de peso. Y ello es muy importante tenerlo en cuenta sobre todo por el tema de
cuánto necesita recibir, ¿no? O- entonces, por ejemplo, si tenemos un donante que pueda ser un donante, en este caso, de un componente por aféresis. Por aféresis se puede dar una donación de plaquetas, se puede dar donación de plasma, dependiendo al tipo de hemocomponente que se quiera llegar a donar. Entonces, ¿en qué consiste esta aféresis? Por ejemplo, si es una donación de plaquetas, consiste en que únicamente el, el receptor va a recibir plaquetas y todo lo demás va a retornar de nuevo a la sangre del donante. ¿Cuántas veces podría ser, por ejemplo, una donación de plaquetas un donante? ¿No? Podría donar una vez cada 2 semanas. Y si, por ejemplo, es una donación, pero una donación de plasma por aféresis, igual. Y solamente va a donar al receptor el plasma y lo demás, hemocomponentes van a regresar a su sangre normal del donante. ¿Cuánto tiempo va a tardar, por ejemplo, esta donación de plasma? Va a tardar alrededor de 1 hora o más. ¿Cada cuánto tiempo puede hacer esta donación por plasma? Lo podría hacer cada 28 días. Y si fuese, por ejemplo, una donación, eh, ¿alguien está haciendo alguna pregunta? Por ahí escucho un audio. Nada, se ve, pues no se ve. A ver, chicos, su audio por allí. Ya. Entonces les comentaba que, por ejemplo, puede ser también una donación de dobles glóbulos rojos, ¿no? ¿Y esto cuánto se puede hacer? Se puede hacer 3 veces al año. ¿En qué consiste la donación autóloga? Consiste en aquella que es proveniente del mismo paciente, ¿no? Y este procedimiento solamente se va a realizar siempre y cuando el médico tratante lo autorice, ¿no? Primero, obviamente, ha hecho una evaluación y luego lo va a autorizar y previa coordinación con el banco de sangre. ¿En qué consiste una donación voluntaria? Consiste en que es una donación de tipo altruista. Puede ser para cualquier banco de sangre, pero cuando se acerca a donar el banco de sangre, eh, no va a presentar un nombre, o sea, no va a decir yo estoy yendo por tal paciente, yo estoy yendo por el paciente Pepito, por decirlo, sino eh, va a ir de manera voluntaria, que puede acercarse, por ejemplo, en una campaña, ¿no? Por aquellas campañas de donación que son de tipo móviles, pero a diferencia de una donación que vaya a ser dirigida, aquellas donaciones dirigidas sí tienen nombre y apellido del paciente al cual están apoyando, totalmente diferente. Entonces, aquellas donaciones que tienen nombre y apellido del paciente para el cual están, no es una donación voluntaria, es una donación de tipo dirigida. Y hablamos de una donación por reposición. Entonces, tenemos las donaciones por reposición, generalmente cuando han recibido algún tipo de hemocomponente sus familiares y van estos a donar por su familiar. Tenemos la donación de tipo preventiva, que es cuando se van a realizar donaciones, pero estas donaciones son previas para una operación. Y tenemos las donaciones remuneradas, que es cuando ya, como su propio nombre lo dice, está existiendo algún intercambio de dinero, un intercambio monetario. Entonces, consideremos que la donación es un acto altruista, pero lastimosamente existe un mercado ilícito de venta de sangre.
Aquí tenemos algunos centros de donación de sangre en el Perú. Por ejemplo, tenemos el del Instituto Nacional de Salud, que siempre los podemos ver, aquellos que tal vez pasan por la plaza, ¿no? Por la Rambla de San Borja. Generalmente tienen una unidad móvil. Ellos suelen realizar campañas no solamente en la Rambla de San Borja, sino también antes de pandemia iban a universidades, institutos. Tenemos a otros bancos de sangre tipo 2, como por ejemplo Mesón de Santé, que también realiza donaciones, campañas de donación, por ejemplo en los centros comerciales como la Plaza San Miguel. Aquí vemos cómo están realizando, incluso hay algunos que lo hacen en metro, en totus, ¿no? A fin de promocionar. Aquí tenemos un estudio de cómo es la experiencia y la percepción de la donación de sangre eh, en un hospital público en el Perú. Muy interesante, les recomiendo de que lo puedan leer. Y aquí tenemos otro paper que también es bastante interesante, que nos habla sobre la experiencia de Perú con un programa nacional de bancos de sangre. Vamos a recordar un poquito que mm, más o menos estamos hablando de hace muchos años atrás, se crea lo que es Pronaevas, ¿no? Pronaevas nace a raíz de que una madre eh, se contaminó, bueno, se llegó a infectar, ¿no? Con el virus de inmunodeficiencia humana, y el Congreso va a promulgar una ley, que es la ley que figura aquí, la 26454, donde va a declarar como una actividad de orden público, de interés nacional, lo que es la donación de sangre, su obtención, su proceso, la transfusión, la distribución, y se establecen los lineamientos para que puedan funcionar los bancos de sangre. Y es allí cuando nace, cuando se crea el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre, ¿no? Más conocido como PRONAEVAS. Entonces, ¿qué es PRONAEVAS? PRONAEVAS es una entidad encargada de regular y supervisar el funcionamiento de los bancos de sangre y servicios de hemoterapia. Entonces tenemos bancos de sangre y servicios de hemoterapia definidos tipo 1 y tipo 2. Cada uno tiene sus características. Mientras que el banco de sangre y hemoterapia tipo 1 eh, básicamente se va a encargar de promover y participar activamente en promoción de donación voluntaria de sangre y mantener alrededor de un 100% de donantes voluntarios, y poder proveer aquellos hemocomponentes que van a ser provenientes del banco de sangre tipo 2. Es decir, en un banco de sangre tipo 1 no se realizan eh, las transfusiones, ¿no? Solamente sirve como un almacenamiento. Pero sí se pueden dar aquellas campañas de donación de sangre previa coordinación con un banco de sangre tipo 2. Muy diferente a un banco de sangre tipo 2, ¿no? El banco de sangre tipo 2 sí se va a realizar la transfusión de sangre, de sus hemocomponentes, se va a realizar las donaciones, ¿no? Van a ver van a venir los donantes, se va a realizar todo el proceso de la donación, pero en un banco de sangre tipo 1 no se va a realizar el proceso
de la obtención del hemocomponente sanguíneo, ¿no? Salvo sea una campaña de donación coordinada con un banco de sangre tipo 2. Tenemos las donaciones voluntarias de sangre en el Perú, que como se pueden evidenciar allí, se ha elevado más o menos en un 19,5% respecto al total de donaciones de sangre voluntaria, sobre todo gracias a que se formaron alrededor de 800 promotores de donación voluntaria y se realizaron más de 200 campañas en pro de la donación voluntaria. Eso es gracias a que nació también Pronaevas, ¿no? Antes no había tanto fomento de la donación voluntaria. El conocimiento de los documentos administrativos y bioseguridad. En banco de sangre, eh, como les comentaba, tenemos un banco de sangre tipo 1, tenemos un banco de sangre tipo 2 y Pronaevas tiene ciertos lineamientos que debe de cumplir cada banco de sangre, ¿no? Ciertas características. Pero hay características que son bastante comunes, por ejemplo, eh, que el profesional de banco de sangre que está elaborando cuente con un curso en banco de sangre, ¿no? Si es un técnico, debe de contar con el curso. Si es un tecnólogo, debe contar con el curso. Entonces, si es un médico, debe contar con el curso. Que pueda contar con ciertos equipos, ¿no? Por ejemplo, si es un banco tipo 1, el baño María, conservadora y congeladora biomédica. Es decir, no debemos de usar una conservadora ni una congeladora de uso doméstico. Esas no, porque van a ser observadas por el banco de sangre. Cuando venga Pronaevas, ¿no? Cuando viene Pronaevas a supervisar los bancos de sangre va a ser observado. Entonces eso no puede haber en un banco de sangre. ¿Qué más? Que tengan sus mantenimientos preventivos. Va a observar que tus equipos tengan su ficha técnica, que tengan los mantenimientos preventivos al día, es decir, más o menos una vez al año, ¿no? Que tengas sus calibraciones, tus micropipetas, que tengas tu control de calidad interno, tu control de calidad externo, en el control de calidad interno que tengas tu control para tus antisueros, tu control para tu reactivo de Kunz, control de calidad externo, al menos aquí en Perú tenemos lo que es Prosecal o tenemos el CAP, ¿no? Entonces va a observar tu desempeño en tu control de calidad externo, en cuanto al CAP, en cuanto al Prosecal, al que pueda tener el banco de sangre. Va a observar que tengas tus libros, ¿no? De inmunohematología, de pruebas de compatibilidad, que en la parte de inmunohematología se esté haciendo lo que es la prueba globular, la prueba sérica, que esté almacenado, que tengas una seroteca de unos mínimos de 7 días, ¿no? 7 días para la prueba de compatibilidad, las pruebas cruzadas que realizas. Que tengas tu ROF, tu MOF, tu croquis de tu banco de sangre, tus procedimientos operativos, tu manual de seguridad, la parte de las quejas, las no conformidades, si el flujo se está dando de manera adecuada. Aquí tenemos, por ejemplo, el manual de procedimientos operativos estandarizados, que es el POE. Te va a observar también de que cuentes con el sistema de gestión de la calidad de Pronaevas. Va a observar, como podemos ver aquí, que tengas tu formato para investigación de las reacciones adversas transfusionales, ¿no? Debidamente llenado, en este caso por el médico que ha realizado la parte de la transfusión. Que puedas tener
hoja de entrega de hemocomponentes, que puedas tener tus hojas de conducción de hemocomponentes, que asimismo también puedas tener la parte de los CVs actualizados, con habilidad vigente, con el título, con las vacunas completas, tu personal de salud que tenga las vacunas completas, que tengas también delimitado cada una de las áreas, es decir, debes de tener tu área para la parte de captación. En el caso de que tú seas un banco de tipo 2, entonces debes de tener un área delimitada para reconocer a tus donantes, para realizar tu extracción de sangre, para captar a tus donantes, para seleccionar a tus donantes, un área que puede ser para el área de inmunoserología, inmunohematología, un área para la producción de los componentes sanguíneos, un área para la seroteca, un área donde prepares tus medios y reactivos para tu control de calidad, un área de almacenamiento, ¿no? Como les comentaba, tanto la congeladora como la conservadora debe ser de uso biomédico. Se debe de tener un área de transfusión, pero es opcional, no es obligatorio, un área administrativa, un área para el lavado, un área para el autoclavado, un área para la decontaminación y una distancia entre y equipo de mínimo de 50 centímetros. Eso también lo observan, si es que no tienes el espacio necesario. Entre los equipos que te van a observar y te van a especificar que tengas es mínimo la balanza digital, tu tallímetro, eh, tu baño María, tu centrífuga de inmunohematología, tu centrífuga de micromatocrito, tu centrífuga refrigerada, tu conservadora de 2 a 6 grados, tu congeladora de -20, tu congeladora de -70, pero estas deben de tener una alarma audiovisual. Que tengas tu equipo automatizado para ELISA, que tengas tu microscopio óptico, que tengas tu agitador de bolsa, que tengas tu rotador, que tengas tu separador, tus pipetas automáticas, tu cronómetro, tu incubadora, tus termómetros, tu autoclave, tus esfingomanómetros, tus estetoscopios, tu cooler, tus selladoras, los sillones, las camillas, equipo de reanimación, equipo de aféresis, ¿no? Todo eso siempre y cuando seas un banco de tipo 2. Que tengas tu cronograma de capacitaciones, tu plan de donación, ¿no? Tu plan de donación anual. Bien, si alguno tuviese alguna consulta, alguna duda. Bueno, muchas gracias. Si ninguno tiene ninguna duda. Muy buenas noches, doctora Daisy. Como no hay preguntas, le damos la finalización del curso. Muchas gracias a los participantes. Le hacemos recordar que el día miércoles le vamos a estar juntando su certificado virtual y la clase grabada. Muchas gracias.